Como ya dijo Angie, soy miembro activo del ASIC desde este semestre y mi compañero Juan David Porras de séptimo semestre y vamos a hablar de las generalidades sobre fisiología del sistema respiratorio. Entonces, ay, no sé por qué no aparece completo. Bueno, no sé por qué, dificultades técnicas. De bibliografía nos basamos en Miller y en Guyton y Hall, que pues son como las bases de la fisiología que nosotros consideramos mejores para esta presentación. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues para la revisión del día de hoy vamos a hablar principalmente de la respiración a nivel celular, un poco de ventilación, volúmenes pulmonares, haciendo un énfasis principalmente en capacidad residual funcional. Bueno, vamos a hacer después una revisión de la mecánica respiratoria, cómo se distribuye el aire en los pulmones y un poco de perfusión. Entonces, para empezar, quiero que vean esta pregunta que está en la parte inferior derecha y la respondan al final, pero pues hablando un poco de la respiración a nivel celular, vamos a ver que la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial normal pues va a ser alrededor de 100 milímetros de mercurio y va a disminuir a un punto de 4 a 22 milímetros de mercurio en la mitocondria, donde se va a consumir pues en su mayoría. La glucosa que va a estar en el plasma se va a convertir en piruvato y en hidrogeniones que posteriormente van a participar en el ciclo de Krebs, pues, y sus productos posteriormente van a ir a la fosforilación oxidativa, donde se va a consumir este oxígeno y también se va a consumir difosfato de adenosina, produciéndose ATP y agua. Por consiguiente, vamos a ver que el efecto neto de la oxidación de la glucosa y también de los ácidos grasos y aminoácidos va a ser producir energía en ATP, agua y CO2. Entonces, ahora sí pueden ir respondiendo esta pregunta. Correcto. Entonces, aquí tenemos algunas de sus respuestas. ¿Están viendo? Sí, ahí se está viendo. Listo. Listo. Entonces, muy bien. Tenemos que, si quieres, muestra la siguiente diapositiva. Tenemos que el oxígeno va a llegar a las células después de este transporte por sangre arterial y vamos a ver que el aporte total de O2 a los tejidos es el producto entre el contenido de la sangre arterial, pues dado en sus dos formas de transporte principales, como lo estamos viendo anteriormente, que es de forma libre, ¿sí?, en el plasma y unido a hemoglobina. Y también va a estar dado por este flujo sanguíneo, pues entre paréntesis, el gasto cardíaco que tenga un sujeto. Entonces, vamos a ver que la unión del oxígeno a la hemoglobina va a tener un mecanismo complejo y existen también anomalías características del transporte de oxígeno, como es la intoxicación por monóxido de carbono o también la metahemoglobinemia, que van a afectar la presión, el contenido y el aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, en esta gráfica de la izquierda vamos a hablar un poquito de pues, esta intoxicación y cómo afecta el transporte de oxígeno. Vamos a ver que el monóxido de carbono se une a esta hemoglobina con una afinidad que es 200-250 veces la del oxígeno y va a formar carboxihemoglobina. Entonces el O2 no se va a poder unir a estos grupos hemo que estamos viendo acá unidos a el aminoácido terminal histidina del grupo globina y entonces no se va a poder unir a este grupo hemo, principalmente al hierro, y pues va a disminuir la disponibilidad de lugares a los que se puede unir el oxígeno. Entonces, en el ejemplo que vemos en la gráfica, se va a mostrar que la hemoglobina unida al O2 está reducida al 50%. Es decir, la mitad de estos lugares de unión están unidos al monóxido de carbono y la otra mitad está unidos pues al O2. Entonces, las implicaciones del transporte de O2 van a ser muy evidentes y pues en este caso específico solo se reduce el contenido de oxígeno en sangre al 50%, pero pues cabe resaltar que este porcentaje de unión depende mucho de esta presión de dióxido de carbono y qué tan severa es esta intoxicación. También se puede ver en la gráfica que esta carboxihemoglobinemia va a causar un desplazamiento hacia la izquierda en la curva de disociación O2 hemoglobina. Entonces, los grupos hemo que no están unidos al CO van a tener un aumento de la afinidad por el oxígeno, lo que va a hacer muchísimo más difícil que pues, se descargue en los tejidos, empeorando mucho más el cuadro. Siguiente.
Bueno, por último, en esta parte de transporte de oxígeno, vamos a hablar del efecto Bohr, que va a hacer referencia a un desplazamiento de la curva de esta disociación hemoglobina-oxígeno, cambiado por cambios tanto del CO2 como en el pH. Entonces vamos a ver que en los capilares sistémicos la PCO2 está mucho más alta, ¿sí?, que en la sangre arterial, y en consecuencia el pH va a ser mucho más bajo, va a ser ácido, debido a esta producción local de CO2. Estas circunstancias van a desplazar a la derecha la curva de disociación de hemoglobina, lo que, en otras palabras, aumenta esta descarga de oxígeno a los tejidos. En los capilares pulmonares va a suceder lo opuesto. Aquí la PCO2 es muchísimo más bajo y en consecuencia el pH es alto, ¿sí?, alcalótico, y pues debido a esta eliminación de CO2, la curva de disociación va a estar desplazada a la izquierda para facilitar esa unión de oxígeno y hemoglobina. En cuanto al transporte de dióxido de carbono, vamos a ver que este se produce por el metabolismo en las mitocondrias, como estábamos hablando anteriormente, y pues en esta parte de la célula su concentración va a ser máxima. Entonces la vía de transporte, pues, que se va a basar principalmente en estos gradientes de presión, va desde las mitocondrias hasta el citoplasma, posteriormente a las vénulas y por último a la sangre venosa, donde se eliminó a través de los alveolos. Entonces, en la sangre, el CO2 se va a transportar principalmente en tres formas que estamos viendo en esta gráfica. Uno es el CO2 libre, ¿sí?, que está disuelto en la sangre, que es lo que nos refleja la PCO2 que vemos en los gases arteriales, y una de las formas principales en las que se transporta el bicarbonato, el CO2 va a ser el bicarbonato, cerca del 70 al 90%, lo describe alguna literatura, y en el tercer mecanismo están los grupos carbamino, que es el CO2 unido a los grupos amino de las moléculas de hemoglobina, que representa un porcentaje mínimo del 5 al 7, al 23%, lo describe alguna literatura. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de la ventilación. Primero quisiera que me respondieran también aquí en el cuadro que les aparezca, qué es el espacio muerto o qué saben sobre eso. Vamos a ir mostrando las respuestas que están poniendo. Muy bien, el que no tiene intercambio gaseoso, no existe ventilación, donde no hay perfusión, espacio sin ventilación pero con perfusión, bueno. Entonces, para aclarar mucho mejor qué es el espacio muerto, pues vamos a hablar de ventilación. Primero, entonces, hablemos de ventilación alveolar. Entonces, hay que tener en cuenta que el aire que ingresa al pulmón lo hace por una respiración cíclica a una frecuencia y una profundidad determinadas por la demanda metabólica que tengamos en el momento. Esto se le llama el volumen corriente. Este volumen corriente suele ser generalmente, pues en condiciones fisiológicas, de 7 a 8 litros por minuto. Entonces, un gran porcentaje de este aire inspirado alcanza los alveolos. Sin embargo, hay una parte de cada volumen corriente que permanece en la vía aérea y no puede realizar un intercambio gaseoso. A esto se le denomina espacio muerto y representa más o menos un tercio de cada volumen corriente. Hay que tener en cuenta que hay un espacio muerto anatómico y un espacio muerto fisiológico. Entonces, el fisiológico es cualquier espacio, cualquier parte de un volumen corriente que no participa en el intercambio gaseoso, y el anatómico es una fracción del volumen corriente que permanece en la vía aérea de conducción. Entonces, hay que tener en cuenta que para un solo volumen corriente, es decir, para sí, como una sola entrada de aire, es verdadero que el volumen corriente sería el volumen alveolar, es decir, el que participa en el intercambio gaseoso, más el espacio muerto. Y hay que también tener en cuenta otra definición importante, que es la ventilación por minuto, que es la que vemos aquí con BE, que es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Eso también lo podemos calcular con esta fórmula, que es ventilación alveolar más frecuencia respiratoria por espacio muerto. Entonces, pues aquí podemos ver en las imágenes, como para asociarlo mucho más con la clínica y con lo que vemos normalmente, el espacio muerto anatómico en un pulmón normal
en una embolia, por ejemplo, tenemos que hay mayor espacio muerto alveolar, como vemos aquí, y en el EPOC también, entonces tenemos el espacio muerto anatómico más un espacio muerto extra, por decirlo así, en algunas patologías pulmonares. Entonces, como les decía, la ventilación por minuto es la porción de volumen corriente que alcanza los alvéolos y los bronquiolos por minuto y participa en el intercambio gaseoso. A esto se le denomina ventilación alveolar y es de más o menos 5 litros por minuto. Entonces, esto es más o menos similar al flujo sanguíneo, como para que lo tengan en cuenta. Esto es importante porque el mantenimiento de la presión arterial de oxígeno es un equilibrio entre la producción de CO2 y la ventilación alveolar. Entonces, si la ventilación por minuto es constante, pero aumenta el espacio muerto, como por ejemplo en estas patologías, entonces se va a reducir la ventilación alveolar, por lo tanto, aumenta la presión arterial de CO2, que pues esto es algo que evidentemente no queremos porque termina siendo patológico y puede mostrar incluso alteraciones clínicas. Si aumenta el espacio muerto, entonces también debe aumentar la ventilación por minuto para evitar que se eleve la presión arterial de CO2 y esto, digamos, lo podríamos conseguir aumentando la frecuencia respiratoria, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta que los aumentos del volumen de la vía aérea de conducción, por ejemplo, cuando hay bronquiectasias, aumentan el espacio muerto global de una manera muy mínima. Sin embargo, hay patologías como el EPOC o el tromboembolismo pulmonar que sí lo aumentan muchísimo más. Y para terminar manteniendo pues una ventilación alveolar normal, la ventilación por minuto tiene que aumentar muchísimo, a veces hasta casi 20 litros por minuto, y este esfuerzo ya nos causa una disnea considerable en el paciente y va descendiendo también la presión arterial de oxígeno. Sobre todo cuando es en TEP, esto suele ocurrir en TEPs de varios vasos, cuando hay muchísimos émbolos. Y en el EPOC, entonces los pacientes también cuando tienen un EPOC grave tienen un cociente de espacio muerto y volumen corriente mucho más aumentado y tienen que hiperventilar de una forma masiva para poder tratar de mantener una presión de CO2 normal, asimismo una presión de oxígeno normal. Sin embargo, esto a veces no es posible cuando hay una disminución pues de la reserva ventilatoria y los pacientes a veces no logran compensar. Entonces aquí, como para hablar de ecuaciones así muy por encimita, entonces la presión alveolar de oxígeno es importante. Bueno, aquí les escribí la ecuación simplificada porque es mucho más larga, pero pues es importante saber qué significa cada variable. Entonces la PO2 es la presión inspirada de oxígeno, la PaCO2 es la presión alveolar de CO2, que se presume que es igual a la presión arterial de CO2, y R es el cociente de intercambio respiratorio que suele ser entre 0.8 y 1. Entonces, esa es la fórmula. Y la ventilación alveolar, entonces se puede expresar como la frecuencia respiratoria, es decir, las respiraciones por minuto, por el volumen corriente menos el espacio muerto, que sería aquí el BDS que ustedes pueden ver. Bueno, entonces hablando un poco de estos volúmenes pulmonares estáticos, vamos a hablar únicamente de la capacidad residual funcional y quiero que me respondan bajo qué condiciones se ve aumentada el CRF. Bueno, entonces estamos viendo que principalmente se están decantando por EPOC, ¿vale? Y esta pregunta era un poco tricky, ya que tenía dos opciones válidas, ¿sí? Podían responder solo una, tiene dos opciones válidas y vamos a discutir esto pues a continuación. Entonces, vamos a ver que la cantidad del aire que sale tras una expiración habitual se va a denominar capacidad residual funcional. Por lo general va a ser de 3 a 4 litros y va a estar dada por el equilibrio de fuerzas internas, es decir, pulmón, y externas, pared torácica. Entonces, la fuerza interna es la retracción elástica del pulmón y se origina por las fibras elásticas del tejido pulmonar y el músculo liso contráctil de la vía aérea. Y pues vamos a ver que la fuerza externa es la que se genera por esta retracción pasiva de las costillas, articulaciones y músculos de la pared torácica. ¿Sí? Entonces, cuando ambas
partes, tanto interna como externa, se relajan y llegan a un equilibrio, este va a ser la capacidad residual funcional. Entonces, importante acá que la capacidad residual funcional va a aumentar primero con la talla, ¿sí? En pacientes grandes la capacidad residual funcional con respecto al resto de la población va a ser mayor, pero también va a estar aumentado con la edad por una pérdida de este tejido elástico pulmonar y cuando es patológico por el EPOC. Y va a ser más pequeña en mujeres y en pacientes en casos con obesidad. ¿Ok? Entonces, el siguiente. Hay dos razones por las cuales el mantenimiento de aire en el pulmón al final de esta expiración es importante. Primero, yo creo que ya todos sabemos esta, vamos a ver que es mucho más fácil insuflar un pulmón que ya está abierto a un pulmón que está desinflado. Entonces acá les tengo esta gráfica en la parte izquierda, donde vemos que en un pulmón que está completo, que tiene su volumen pulmonar completo, a una presión dada, va a generar una distensión muchísimo mayor que si tenemos, no sé, media capacidad pulmonar total o un 10%, ¿sí? Entonces, a medida que disminuye este volumen pulmonar, con una misma presión que le hagamos, vamos a insuflar volúmenes menores. Entonces, pues de esta manera vemos que es mucho más fácil insuflar un pulmón que ya tiene algo de volumen comparado a un pulmón que está totalmente colapsado. En una segunda razón, vamos a ver que la perfusión pulmonar va a tener una frecuencia rápida y va a tener oscilaciones de flujo muy bajitas, ¿sí? Lo que va a hablar de un flujo muy continuo, pues a lo largo de toda la respiración. En la ventilación esto sucede de una manera distinta. La frecuencia es muchísimo más lenta y la magnitud de las oscilaciones es muchísimo mayor. Entonces, si un pulmón o grandes partes de este pulmón se desinfla por completo entre las respiraciones, es decir, expiramos toda la capacidad pulmonar total, van a haber partes de la diástole y de la sístole donde pues el capilar alveolar no va a estar captando este oxígeno que nos llega del medio externo y por lo tanto nos va a generar una saturación muy baja, ¿sí? Que sería más o menos la misma de la sangre venosa mixta y pues esta se mezclaría con el flujo sanguíneo global en los pulmones y causaría una saturación importante después de cada expiración. Entonces, por esto es importante tener una capacidad residual funcional. Listo, ahora vamos a hablar de mecánica respiratoria, entonces pues aquí en las preguntas también, si alguno sabe, puede escribir, si saben que estudia la mecánica ventilatoria, les soplo ahí que son tres cosas principalmente, entonces pues si alguno sabe, aquí hay una respuesta. Ah, no, mentira, no. Listo, muy bien. Todos tienen una idea, entonces aquí lo vamos a ver mejor. Eh, Efectivamente, la mecánica respiratoria nos muestra cómo se distribuye el aire inspirado dentro del pulmón y nos permite cuantificar la gravedad de la enfermedad pulmonar en caso que haya alguna. Entonces, pues esa es como la relevancia clínica realmente que tiene, porque yo sé que a veces aterrizar tal vez estos temas a la parte clínica es un poco difícil, pero pues todas estas mediciones, gráficas y demás que vamos a ver nos sirven es eso, pues para como clasificar qué tan grave está la enfermedad pulmonar. Entonces, los componentes de la impedancia global de la respiración, la impedancia que la definimos como un impedimento natural al flujo de aire que ofrece el sistema respiratorio, se deben a tres factores que eran los que les preguntaba. Entonces, son la elastancia, que es el recíproco de distensibilidad, la resistencia y la inercia. Entonces, vamos a ver la distensibilidad primero. Primero hay que tener en cuenta, imaginándose el pulmón como si fuera un balón, este puede ser distendido por presión positiva desde el interior y presión negativa desde el exterior. Entonces, en circunstancias normales, la insuflación del pulmón se mantiene porque aunque la presión interior, que es la presión alveolar, es cero, la presión exterior, es decir, la pleural, es lo suficientemente negativa.
Entonces, hay que tener en cuenta esta fórmula que es súper importante, que es la de presión de distensión neta. La presión de distensión neta es sinónimo de presión transpulmonar, entonces esta es la diferencia entre la presión de la vía aérea, que es esta PaW, menos, que es positiva, menos la presión pleural, que es negativa. Entonces, cuando aumenta la presión de la vía aérea, también aumenta la presión transpulmonar y cuando desciende la PLP, que suele ser negativa y se puede tornar más negativa cuando desciende, pues entonces también aumenta la presión transpulmonar. En esta gráfica podemos ver las relaciones entre la presión y el volumen del pulmón. Entonces, la relación como en toda estructura elástica es curvilínea y la presión pleural es más baja en las regiones superiores. Entonces, cuando tenemos un paciente en bipedestación, la presión transpulmonar es más alta en las regiones apicales que en las basales. Entonces, esto determina como las diferentes posiciones que vemos aquí en la curva, que están relacionadas con el ápice y con la base. Y cuando estamos en las regiones pulmonares superiores, son más planas, es decir, menos distendibles, comparado con las inferiores, que son más empinadas y más distendibles. Entonces, las regiones pulmonares inferiores, es decir, las bases pulmonares, se expanden mucho más y reciben más ventilación para un aumento de presión transpulmonar. Entonces, aquí en la siguiente diapositiva podemos ver las curvas de presión y volumen del pulmón de un paciente sano y de pacientes con enfermedad pulmonar. Entonces podemos ver en la fibrosis que la pendiente de la curva es mucho más plana que la de un pulmón normal, que es la verde, y esto nos refleja unos aumentos considerables de la variación de la presión y el trabajo respiratorio. En el asma o en la bronquitis hay un desplazamiento paralelo de la curva, un desplazamiento ascendente paralelo de la curva, que no tiene ningún cambio en la distensibilidad, y en el enfisema la pendiente de la curva es mucho más empinada. Esto nos refleja una pérdida del tejido y un posible aumento de la distensibilidad. En las tres patologías, enfisema, asma y fibrosis, la resistencia de la vía aérea es mucho mayor, eso es lo que tienen en común y es realmente lo que nos interesa como a nivel clínico. Esto nos aumenta el trabajo respiratorio y anula cualquier beneficio que nos dé la mayor distensibilidad. Entonces así el organismo trate como de compensar, entre comillas, adquiriendo mayor distensibilidad ya cuando la patología está, pues sí, o sea, el paciente está muy sintomático. Además, esto realmente no sirve de mucho y el paciente va a tener igual un trabajo respiratorio mucho mayor. El siguiente componente es la resistencia, entonces tenemos que la resistencia está tanto de la vía aérea como del tejido. Entonces, la resistencia nos obstaculiza el flujo aéreo hacia el pulmón y fuera del pulmón. Entonces, como les decía, el principal componente es el ejercido por la vía aérea, tanto de calibre grande como de calibre pequeño, y un componente menor, que es el que consideramos el del tejido, es el deslizamiento del pulmón y los elementos tisulares de la pared torácica durante la inspiración y la expiración. Aquí vamos a hablar mucho más de la vía aérea que del tejido, porque realmente el tejido pues no hay como muchísima literatura y tiene mucha mayor relevancia en la vía aérea, pero pues es para que tengamos en cuenta que también otros factores influyen. Entonces, pues primero hay que saber que la resistencia es superada por la presión, y durante la respiración espontánea, la presión que decimos va a ser la presión, o sea, la presión en la ventilación con presión positiva o con tubos endotraqueales va a ser mucho mayor. Y la resistencia la calculamos dividiendo la presión impulsora por el flujo gaseoso. Entonces, pues aquí el valor de la resistencia hay que tener en cuenta que es 1 centímetro de agua por litro por segundo y aumenta mucho más en enfermedades como el EPOC o el asma. Entonces, en el asma, cuando es grave, aumenta alrededor hasta 10 veces. Cuando hay presencia de un tubo endotraqueal, le suma la resistencia entre 5 y 8 centímetros de agua por litro por minuto también. También hay que tener en cuenta que en la resistencia dependemos mucho del flujo. Entonces el flujo aéreo puede ser laminar, es decir, un flujo suave, aerodinámico, muy tranquilo, por decirlo así, o un flujo turbulento. Entonces la resistencia, cuando estamos con un flujo laminar, es, digamos, en la fórmula es solo una resistencia, por decirlo así, y cuando estamos frente a un flujo turbulento, esta resistencia aumenta el doble. Entonces, aquí también tenemos que hay dos factores importantes que nos explican por qué la mayor parte de la impedancia, que era pues, lo que mencionábamos al principio, el flujo gaseoso, se produce en la vía aérea de gran calibre. Entonces, primero es que a medida que los bronquios se van ramificando, las resistencias se van disponiendo en paralelo y tienen un área transversal
a la altura de los bronquios terminales, que va ascendiendo hasta que alcanza un valor como casi de 10 veces el de la tráquea. Segundo, en los tubos que son más grandes, irregulares o ramificados, pues el flujo suele ser laminar, no turbulento, perdón, turbulento, no laminar. Entonces, como les decía, la resistencia aumenta muchísimo más. Entonces, pues en un radio dado se requiere muchísima más presión para alcanzar un flujo comparable cuando el flujo es turbulento. Entonces, el esfuerzo requerido es mucho mayor y más si este esfuerzo es prolongado e intenso, podemos generar una probabilidad de insuficiencia respiratoria. Entonces, hay muchos factores que nos pueden modificar la resistencia, pues como ya vimos es algo realmente como un poco complejo, pero pues la resistencia entonces disminuye a medida que aumenta el volumen pulmonar. Siempre hemos sabido eso, entonces pues el aumento del volumen nos genera una disminución en la resistencia, porque va distendiendo el diámetro de la vía aérea. Entonces, como ese es como el determinante más clave, se produce lo opuesto con la expiración. Sin embargo, a medida que el volumen pulmonar se va acercando a un volumen residual, como puede suceder, digamos, en la anestesia, que es algo que nos interesa mucho aquí, la vía aérea se va estrechando con la compresión del tejido pulmonar y la resistencia aumenta de una manera exponencial. Entonces, esto es evidente en la ventilación tanto activa como pasiva, para que lo tengamos en cuenta. Y segundo, la vía de, perdón, la ventilación puede ejercer otros efectos. Entonces, por ejemplo, la aspiración forzada también nos puede comprimir la vía aérea, puede causar un flujo turbulento en la vía aérea, sobre todo de pequeño calibre, en pacientes con enfermedades pulmonares como EPOC. Y esto nos provoca una limitación del flujo expiratorio y después de numerosas respiraciones, pues puede haber una hiperinsuflación dinámica. Entonces, aquí también vamos a hablar de otro concepto importante en este dibujo como naranja que aparece, que es el punto de igual presión, que es el PIB, y la compresión dinámica de la vía aérea. Entonces, ¿en qué consiste el PIB? Aquí tenemos una expiración fisiológica, el único cambio es que es ligeramente forzada, el resto de condiciones de esa expiración son completamente normales. Entonces, con la aplicación de cierto esfuerzo en los músculos expiratorios, la presión pleural es positiva, es de 4 centímetros de agua. Y también tenemos la presión de retracción elástica de los alvéolos, que es de 6. Entonces, estas dos se suman, dan una presión intraalveolar de 10 centímetros de agua y esto genera un flujo expiratorio. Pero en algún momento del recorrido hacia la apertura de la vía aérea, la presión de la vía aérea desciende hasta 6. Y esto hace que la presión intraluminal y la presión pleural extraluminal terminen igualándose y este es el PIB, que es el punto de igual presión. Entonces, desde este punto hasta la boca, la presión intraluminal de la vía aérea es más baja que la presión extraluminal que la está como circundando. Y la vía aérea puede ser comprimida. Por otro lado, entonces, pues tenemos que la vía aérea de gran calibre, es decir, la faringe, la laringe, la tráquea, están fuera de la pared torácica. Entonces, durante la inspiración, la vía aérea intratorácica está expuesta a una presión extraluminal, que es menor que la luminal. Entonces, la vía aérea extratorácica está expuesta a esta presión, que es menor a la presión atmosférica, y esta característica, junto con el estiramiento que nos produce la inspiración, estrecha la vía aérea extratorácica de gran calibre y en presencia de un estrechamiento preexistente como una compresión por un agrandamiento, un tumor tiroideo, una parálisis de las cuerdas vocales, supraglotitis, por ejemplo, se puede reducir de manera crítica el área transversal y esto nos puede generar ya problemas de insuficiencia respiratoria. Como les mencionaba, entonces, también tenemos que la resistencia depende del tejido pulmonar. Entonces, esta es la presión que se aplica sobre el tejido dividida por la velocidad del movimiento tisular. Entonces, pues hay varios enfoques para mirar esto. Se mide mediante pletismografía principalmente. Sin embargo, esto a veces es tan mínimo que no tiene mucha significancia. Sin embargo, me parece importante ponerlo porque en el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que pues se ha visto mucho como en contexto de la pandemia que estamos viviendo, se aumenta la resistencia de la pared intratorácica y esto nos aumenta la resistencia, además de todos los cambios que ya tenemos en la vía aérea por el mismo distrés. Sin embargo, es un componente que realmente no se mide así como que tenga un valor muy significativo. Y el último componente de la mecánica es la impedancia total de la respiración. Entonces esto se llama la inertancia o la inercia.
Entonces, esta es la presión requerida para acelerar el aire y el tejido durante la inspiración y la expiración. Entonces, este componente es menor, lo mismo que el anterior, puede ser medido a veces durante la respiración normal, no en todos los casos, independientemente de que los pulmones estén sanos, entonces no se mide siempre. Sin embargo, es importante que durante la respiración rápida sí puede ser medido y puede ser importante durante la respiración superficial, dada por el fracaso de la desconexión del respirador. Entonces, la anestesia puede tener relevancia, pero en general en un pulmón sano no lo medimos porque realmente es muy mínimo. Bueno, entonces hablando un poco de la distribución del aire inspirado, vamos a empezar con esta pregunta. En estados de bajo flujo, ¿de qué depende esta distribución de aire en el pulmón? Quiero que me ayuden respondiendo. Les voy a dar una pista. La respuesta es uno de los componentes que hablamos en la mecánica ventilatoria. Ok. Entonces tenemos opiniones divididas, pero principalmente estamos viendo que nos decantamos por distensibilidad. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver que el aire inspirado no se va a distribuir de una manera uniforme por todo el pulmón. Entonces, es natural que ingrese más aire en aquellas unidades pulmonares que más se expanden durante la inspiración. Entonces, en el pulmón en reposo hay regiones basales, ¿sí?, que están menos aireadas que las apicales y por lo tanto van a tener una capacidad pues, de presentar una expansión mucho mayor. Entonces, durante la inspiración, la mayor parte del aire se va a dirigir a las unidades basales y pues cuando el paciente está en decúbito supino hacia las unidades dorsales y cuando está en decúbito lateral, pues hacia el lado ipsilateral. ¿Sí? Entonces vamos a ver que esta distribución se debe a las propiedades de distensibilidad del pulmón y también a los efectos de la posición sobre la distribución de la presión pleural. ¿Sí? Pues dada principalmente pues por un gradiente de presión pleural a lo largo de todo el eje vertical del pulmón. Entonces, estos cambios es importante tenerlo en cuenta que no van a estar relacionados con las propiedades del gas inspirado. Entonces, en posición vertical, vamos a estar viendo esta gráfica de la izquierda, pues la presión pleural es menos negativa en la base del pulmón que en el vértice. Como la presión alveolar va a ser uniforme en todo el pulmón, pues esta presión transpulmonar, es decir, la que nos va a dar esta distensión, va a ser mucho mayor en el vértice y por consiguiente, antes de que comience esta inspiración, toda la región apical del pulmón va a estar mucho más abierta y mucho menos distensible que la región basal del pulmón. Entonces, con la inspiración, la contracción del diafragma, se va a reducir esta presión pleural a un grado que es comparable en todas las zonas de la superficie. Entonces, toda la presión pleural va a disminuir de manera similar, tanto en el vértice como en la base pulmonar. Entonces, pues a raíz de esto se va a extender más la región basal que las apicales y pues vamos a ver que este gradiente de presión se va a orientar según la gravedad, la distribución principalmente de la gravedad y de la distribución del tejido pulmonar. Entonces, este gradiente de presión pleural existe porque la densidad pulmonar, la gravedad y la adaptación del pulmón a la forma del tórax, pues determina cómo se aglomera el tejido pulmonar en las bases y en los vértices y pues lo que nos explica por qué se torna la presión pleural menos negativa en regiones basales. Entonces, si bien la altura vertical del pulmón es la misma en decúbito prono o en decúbito supino, pues este gradiente vertical de presión pleural va a ser menor en decúbito prono, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué se da? Porque digamos que el mediastino va a comprimir el pulmón cuando el paciente está en decúbito supino, pero va a descansar sobre el esternón cuando está en decúbito prono. Por eso es que estas presiones pleurales no varían tanto cuando el paciente está en decúbito prono. Entonces, esto se ha confirmado a nivel experimental y es lo que nos explica por qué hay una mejor ventilación y oxigenación en los pacientes, pues, en el contexto de COVID, pronados, que mejoran su sintomatología.
Entonces, vamos a ver, respondiendo un poco de la pregunta que se hizo al principio, que en estados de bajo flujo, por ejemplo el reposo, la distribución del aire inspirado depende muchísimo de las diferencias de la distensibilidad y no tanto de la resistencia y pues mucho menos de la inercia. Como esta distensibilidad al comienzo de la insuflación es menor en el vértice porque está más ventilado, pues la ventilación se va a dirigir de manera preferencial hacia la base. En cambio, cuando el paciente tiene un flujo aéreo alto, la resistencia, ya no tanto la distensibilidad, es la que va a determinar la distribución del aire adentro del pulmón. Dado que la resistencia es muchísimo más baja en las regiones pulmonares superiores, que están más expandidas, entonces pues esto aumenta el flujo y de cierta manera alcanza a nivelar esta distribución de la ventilación, como lo estamos viendo en la gráfica de la derecha, ¿sí? Que a medida que aumenta este flujo, esta proporción va tendiendo al 1, es decir, hay una igualdad de la ventilación entre la parte superior e inferior del pulmón. Entonces, a manera de resumen, vamos a ver que con un bajo flujo, el grueso del flujo aéreo se va a dirigir a las regiones inferiores y con velocidades de flujo más altas, como el ejercicio, la distribución va a ser mucho más uniforme y esto nos va a asegurar una utilización muchísimo más eficiente de todas estas membranas alveolo-capilares para esta transferencia de gases. Esto es importante que tengamos en cuenta que se da siempre y cuando el flujo sanguíneo pulmonar muestre un patrón de distribución similar tanto en la parte superior como inferior, pero vamos a ver más adelante que esto, pues en la vida real no se da tan así. Bueno, entonces con una vía aérea cerrada, vamos a ver que esta distribución del aire en el pulmón va a cambiar. Entonces, la expiración va a causar un estrechamiento de la vía aérea y la expiración profunda y activa puede hacer que colapse. Entonces, cuando el pulmón se encuentra entre el volumen residual y la expiración, se van a cerrar algunas vías aéreas y a este punto de colapso lo vamos a denominar volumen de cierre. Y pues este volumen, cuando lo sumamos con el volumen residual, se va a denominar capacidad de cierre, es decir, la capacidad total del pulmón a la que puede sobrevenir un colapso de la vía aérea. Entonces, el cierre de la vía aérea durante la expiración va a ser normal y va a aumentar y va a estar potenciado por estas presiones pleurales crecientes cada vez más cercanas a la atmosférica. ¿Sí? Entonces, cuando esta presión pleural supera la presión de la vía aérea, como estamos viendo en la gráfica, pues si son susceptibles de colapso, van a tender a cerrarse y esto suele comenzar con las bases porque la presión pleural basal es muchísimo mayor, es cercana al cero. Entonces, este concepto es importante y tiene tres aplicaciones principales de relevancia para la anestesia. Primero, es que el cierre de la vía aérea, dale siguiente, por favor. Es que el cierre de la vía aérea va a depender de la edad. Entonces, en la juventud, el cierre no se produce hasta una expiración que se encuentra muy cercana al volumen residual, mientras que en edades más avanzadas va a sobrevenir en etapas más tempranas de la expiración, es decir, con volúmenes pulmonares que son mucho más altos. Esto sucede porque la presión pleural pues va a ser en promedio positiva a medida que aumenta la edad y el cierre puede provenir con una capacidad residual funcional o muy por encima de ella en pacientes de edad mayor a 65 años. Entonces, la segunda aplicación que tiene es que esta capacidad de cierre se va a modificar también con la posición, siendo mayor en decúbito que en bipedestación y pues como ejemplo de esto, vamos a ver que con un mismo volumen pulmonar, el cierre puede ser continuo en un individuo de 70 años en decúbito, mientras que en bipedestación este mismo sujeto no va a presentar un cierre. Por último, el EPOC también va a aumentar este volumen pulmonar al que se produce el cierre, por lo que pues, esta capacidad de cierre está muchísimo más elevado y esto se da principalmente por un edema de la vía aérea y por un aumento del tono bronquial que ayude al colapso. Bueno, en cuanto a la difusión, vamos a ver que el gas se va a desplazar por la vía aérea de calibre grande y mediano por un flujo en masa, es decir, que las moléculas de gas van a viajar juntas a una velocidad determinada por los gradientes de presión. Entonces, este flujo va a tener lugar a través de múltiples generaciones de broncos y pues la resistencia neta va a descender con cada división. Entonces, vamos a ver que después de muchas generaciones de bronquios, la vía aérea se une con los alveolos y va a participar en el intercambio gaseoso.
Entonces vamos a ver que el área transversal se va a expandir de una forma masiva, ¿sí? Entonces vemos que en la tráquea el área transversal es de 2.5 centímetros, en los bronquios va a alcanzar a 0.8 metros cuadrados y la superficie alveolar va a alcanzar 140 metros cuadrados, lo que va a causar un descenso agudo de la resistencia global y la velocidad con la que va a llegar el aire a los alveolos. Entonces, como el número de moléculas de gas es constante, es decir, no hay un aumento del gas que mejore esta resistencia y el flujo, pues la velocidad va a disminuir con rapidez y al momento en el que el gas ingresa a estos alveolos, la velocidad es minúscula y cuando alcanza la membrana alveolar va a ser de cero. Entonces, ¿cómo va a ser el gas para lograr entrar en contacto con esta membrana alveolar? Pues lo que va a hacer principalmente es hacer una difusión, es decir, el movimiento del gas ya no va a estar dado por el gradiente de presiones, sino por una difusión desde el capilar hacia el alveolo. Entonces, los gases se van a mezclar de manera completa en los alveolos de un pulmón normal durante la respiración. Sin embargo, si el alveolo se expande en situaciones patológicas como el enfisema, la distancia de difusión va a estar muchísimo más aumentada y pues no va a permitir esta mezcla completa, ¿sí? Esto puede dejar una capa de gas rica en CO2 que va a revestir esta membrana alveolar y un centro alveolar rico en O2. Esto va a representar un cambio de la distribución en la ventilación y también está muy asociado a un aumento del volumen al espacio muerto, ¿sí? Bueno, por último, entonces vamos a hablar de perfusión. Aquí hay otra pregunta, ya la última. Que me digan qué son las zonas de West. Exactamente, zonas de distintas presiones para evaluar la relación ventilación-perfusión. Son cuatro, perfecto. Listo, pues más o menos también todos tienen la misma idea. Entonces, antes de hablar de las zonas de West, vamos a hacer la aclaración de que la circulación pulmonar es diferente de la circulación sistémica por dos razones principales. Entonces, la primera es que tiene lugar a una presión de 5 a 10 veces más baja y además los vasos son más cortos y más anchos. Entonces, pues hay dos consecuencias importantes de la resistencia vascular baja. Entonces, la primera es que el flujo sanguíneo capilar pulmonar es pulsátil, a diferencia que el capilar sistémico, que es mucho más constante. Y segundo, que las paredes capilares y las alveolares están protegidas a la exposición de altas presiones hidrostáticas. Entonces, pueden ser lo suficientemente delgadas para optimizar la difusión, es decir, el intercambio gaseoso, pero no permiten la extravasación del plasma o sangre al espacio aéreo. Mientras que cuando hay un aumento muy brusco de la presión pulmonar arterial o venosa, se pueden romper los capilares. Por otro lado, los aumentos más lentos de esto mismo, por ejemplo, que pasan de meses a años, igual pueden estimular el remodelado vascular. Y este remodelado nos puede proteger contra el edema pulmonar y posiblemente contra la mayoría de tipos de lesión pulmonar, pero ahora alteraciones en la difusión. Entonces, pues en cuanto a la distribución aquí, el flujo sanguíneo pulmonar depende de la presión impulsora, que fue lo que ya vimos, y la resistencia vascular. Estos factores igual no son homogéneos en todo el pulmón, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, siempre se pensó, pues como el pensamiento tradicional de la perfusión pulmonar, es que hay una gran importancia en la gravedad. Sin embargo, también son importantes otros factores distintos, pero sí nos vamos a basar principalmente en la gravedad para poder entender esto muy bien. Bueno. Entonces, pues primero vamos a ver el efecto de la gravedad y las zonas de West. Entonces, hay que tener en cuenta que la sangre tiene peso. Entonces, pues la presión arterial depende de la gravedad. La altura de base a vértice del pulmón adulto es de alrededor de 25 centímetros. Entonces, cuando una persona está de pie, la presión hidrostática en la base es 25 centímetros de agua más alta que en el vértice, es decir, más o menos 18 milímetros de mercurio.
Entonces, la presión media en la arteria pulmonar es aproximadamente de 12 milímetros de mercurio a la altura del corazón, por lo tanto, la presión en la arteria pulmonar en el vértice, comparado con la base en el contexto de una ventilación con presión positiva, pues entonces puede comprimir los capilares e impedir un flujo sanguíneo local porque esta presión se puede acercar a cero. Entonces hay que tener en cuenta que siempre va a haber menos flujo sanguíneo en el vértice comparado con la base y pues por eso se puede generar esta compresión de la que les estaba hablando. Entonces, sobre la base de esta distribución tenemos las zonas de West, que inicialmente fueron 3, ahora se habla de 4. Entonces, este sistema se basa como en el principio de que la perfusión de un alveolo depende de las presiones en la arteria pulmonar, la vena pulmonar y el alveolo. Entonces, en la primera zona, el problema, pues como principal, es que la presión arterial pulmonar es menor que la alveolar, entonces no hay perfusión. Las condiciones, pues en la zona 1, que pueden existir durante la ventilación mecánica, son exacerbadas por una presión arterial pulmonar baja. Entonces, siempre que existan las condiciones de la zona 1, los alveolos no perfundidos representan un espacio muerto adicional. Por debajo de esta zona 1, pues tenemos la zona 2, donde la presión venosa es menor que la presión alveolar y las venas están colapsadas excepto durante el flujo. Entonces, o sea, tenemos que tener en cuenta que la presión alveolar siempre es mayor que la venosa, entonces la perfusión tiene lugar cuando la presión arterial supera la alveolar, es decir, como esto sucede de una forma intermitente, que es durante la sístole. Luego, como podemos ver, va como progresivamente aumentando la perfusión. Luego, en la zona 3, entonces, hay dos diferencias importantes. Primero es que la presión arterial y la presión venosa siempre, siempre, siempre superan la alveolar. Entonces, como consecuencia de esto, hay una perfusión durante toda la sístole y la diástole, es decir, durante la inspiración y la expiración. Entonces, pues la gravedad determina como unos aumentos equivalentes tanto de la presión arterial como de la presión venosa hacia la base del pulmón, por lo tanto no puede afectar al flujo en toda la zona 3 al aumentar solo el gradiente de presión arterial a presión venosa. Entonces, pues igual hay que tener en cuenta, como ya les dije al principio, que el peso de la sangre más cerca a la base puede producir una dilatación vascular. Esto reduce la resistencia vascular y aumenta el flujo. Luego, como les dije, se describió una cuarta zona que se considera que ocurre, que también hay una, pues, o sea, después esta zona habla de que hay una disminución de la perfusión en la base del pulmón. Esto se considera que ocurre debido a los efectos compresivos de la gravedad sobre las bases pulmonares y los vasos sanguíneos, lo que aumenta la resistencia vascular. Entonces, pues, así como a modo de resumen muy rápido, en la zona 1 no hay perfusión, solo hay ventilación. En la zona 2, la presión en la arteria pulmonar supera la presión alveolar, que a la vez es mayor que la presión venosa. Y la presión impulsora es la presión arterial menos la presión alveolar. En la zona 3, las presiones arterial y venosa superan la alveolar, y en este caso la presión impulsora entonces sería la presión alveolar menos la presión venosa, perdón, arterial menos la presión venosa. Y en la base, entonces, el flujo es menor, posiblemente por la mayor presión intersticial que comprime los vasos extraalveolares. Y ya. Por último, entonces, vamos a hablar de la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que es un mecanismo compensador, pues para ya culminar con la charla. Entonces, este deriva el flujo sanguíneo desde las regiones pulmonares hipóxicas hacia las regiones mejor oxigenadas. ¿Cuál es el principal estímulo para que esto pase? Es una baja presión alveolar de oxígeno, ya sea causada por hipoventilación o por respirar gas con una presión disminuida de oxígeno. Y es mucho más potente el efecto cuando afecta una zona pulmonar más pequeña. Entonces, sin embargo, el estímulo de la sangre venosa mixta hipóxica es más débil que el de la arterial. Porque esto tiene importancia en la anestesia, digamos que se consideraba que los anestésicos volátiles más antiguos inhibían este mecanismo compensador mucho más que la anestesia intravenosa. Pero los modernos, como el sevoflurano, por ejemplo, ejercen un efecto mucho más escaso en esto, entonces, pues como para tenerlo en cuenta. Por otro lado, pues digamos nosotros los humanos, o sea, puede sobrevenir una hipertensión pulmonar debido al remodelado vascular secundario a esta vasoconstricción hipóxica en caso de que estemos en altitudes muy altas, sobre todo si persistimos en esas altitudes durante bastante tiempo, o que haya una enfermedad pulmonar hipoxémica crónica, como para que lo aterricemos un poco más a la realidad. Pues eso era lo que les queríamos contar hoy.
Muchas gracias a todos por su atención. Sabemos que igual es un tema un poco largo, pero pues si tratamos todo como de aterrizarlo a la parte clínica, seguramente se nos va a hacer mucho más fácil de entender. No sé si Juan David tengas algo más que decir. Bueno, entonces, pues eso sería todo. No sé si tengan preguntas o si quieran decir algo más. Estuvo muy buena la charla, Isabela y Juan David. Mil gracias a los dos. Listo, muchas gracias a todos. Esperamos que hayan aprendido. Muchas gracias. 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 A todos por asistir. Bueno, Muchas gracias. Les vamos a dejar el link de la encuesta para la retroalimentación en el chat de WhatsApp. ¿Listo? Para que le respondan. Ya se los enviamos. Muchas gracias a todos y a nuestros expositores. Gracias, hasta luego. Gracias.